Hola de nuevo. Voy a explicarles mi segunda sesión con la que participo en este congreso y les voy a hablar de inmunohematología fetal. En concreto, he denominado a mi charla actualización en la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Este es un tema que me interesa mucho porque yo creo que desde los laboratorios de inmunohematología tenemos mucho que hacer para poder prevenir, como veremos, manejar y entre todos también ser capaces de reducir la incidencia de esta enfermedad. Esta es una imagen de un frotis de sangre periférica de un niño afectado por una hemólisis extravascular por una enfermedad hemolítica del recién nacido, en donde lo que nos llama la atención es la presencia de eritroblastos, de formas inmaduras de los glóbulos rojos en la sangre periférica, donde no tienen por qué estar. Y esto es característico de las anemias regenerativas, de las anemias hemolíticas. De hecho, este fue el rasgo significativo que hizo que Diamond y su equipo en el año 1932 nombraran este síndrome como de eritroblastosis fetalis. La enfermedad hemolítica del feto y recién nacido se basa en la hemólisis de los hematíes del feto o del recién nacido debido al paso transplacentario de anticuerpos maternos que reconocen antígenos eritrocitarios fetales de origen paterno, produciendo una anemia hemolítica. Es un tipo de anemia hemolítica subaguda, extravascular. Los glóbulos rojos se van eliminando en el sistema retículo endotelial y se va produciendo una liberación progresiva de bilirrubina que durante el periodo fetal no es importante, puesto que el hígado materno la va metabolizando, pero que sí que cuando en el momento del nacimiento del niño puede llegar a producir problemas severos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, el denominado kernicterus. Por otra parte, se va produciendo esa hemólisis, esa destrucción progresiva de los glóbulos rojos, llegándose a producir anemias muy severas que llevan como consecuencia un fracaso renal, un fracaso hepático, un fallo cardíaco, y el niño puede tener una insuficiencia global orgánica que puede llevar también a la muerte por un hidros fetalis, que es una situación que afortunadamente hoy en día vemos muy poco, pero que era la causa más importante de muerte en los años en los que esta enfermedad era frecuente. Por otro lado, el hecho de que los anticuerpos maternos reconozcan antígenos que están en la membrana de los glóbulos rojos hace que se aparezca una positividad de la prueba directa de antiglobulina, que es uno de los datos diagnósticos más importantes que ayudan a diagnosticar esta enfermedad. Aquí tenéis un caso de un hidrops fetalis, incluso imágenes tan duras como esta denominada feto Buda, que afortunadamente hoy en día no vemos. Además de este mecanismo de hemólisis, también existen algunas especificidades, como por ejemplo el antiquel, que es especial porque además de producir hemólisis, también produce una aplasia medular, una supresión de la eritropoiesis, debido a que los antígenos KEL se encuentran ya en los progenitores hematopoyéticos. También recientemente, revisando este tema, he visto que casualmente un grupo colombiano ha demostrado que también el anticuerpo de especificidad anti-M inmune puede tener este efecto también a nivel de la médula ósea. Bien, en este contexto de la enfermedad hemolítica hay dos actores principales. Por un lado, los anticuerpos maternos y por otro lado, los antígenos fetales. Vamos a hablar de anticuerpos maternos. Estos anticuerpos tienen que ser de clase IgG, por supuesto, para poder atravesar la placenta, reconocer antígenos fetales de origen paterno, dar lugar, como hemos dicho, a esa prueba directa antiglobulina positiva. Los anticuerpos más frecuentemente implicados en esta enfermedad son los anticuerpos del sistema ABO, sobre todo en madres de grupo O, que pueden tener anticuerpos de clase IgG, muy típicamente un anti-AB, y evidentemente recién nacidos de grupos distintos al O. Es la enfermedad más frecuente, pero también la más leve. Y por otro lado, la enfermedad hemolítica puede ser debida a la presencia de anticuerpos irregulares frente a otros sistemas antigénicos que se detectan en la prueba indirecta de la antiglobulina, en el escrutinio, y que para su aparición tiene que haber un estímulo previo, lo que llamamos la aloinmunización. La aloinmunización es la exposición
o se produce tras exposición materna a un antígeno del cual carecen sus hematíes. ¿Cuáles son los factores inmunizantes más frecuentes en la mujer? En primer lugar, evidentemente la transfusión de hematíes. Como ya sabemos, los glóbulos rojos se tienen que transfundir compatible en el ABO y RH, por supuesto, pero es muy difícil que podamos respetar los más de 300 antígenos que tienen los glóbulos rojos, que están descritos. Por tanto, siempre que se transfunda, siempre existe un riesgo de aloinmunización, que está más o menos valorado en aproximadamente de un 2 a un 4% de la población general. Y, por tanto, una mujer cuando se transfunde pues tiene riesgo de generar aloanticuerpos. Por otra parte, otro de los motivos en los que una mujer puede aloinmunizarse es cuando tiene una hemorragia fetomaterna en embarazos o abortos previos. Se sabe que durante todo el embarazo hay paso de hematíes fetales a la madre. Esto empieza sobre todo en el segundo trimestre, es más intenso en el tercer trimestre y mucho más intenso en el momento del parto. Por tanto, también toda mujer que haya tenido un antecedente obstétrico puede también estar aloinmunizada. Decíamos que había dos actores en este contexto, los anticuerpos maternos y los antígenos que están en la membrana de los hematíes fetales. Como ya hemos comentado, en la membrana de los hematíes hay muchos antígenos descritos. Afortunadamente no todos se han relacionado con la enfermedad hemolítica, no todos son clínicamente significativos, pero sí, sobre todo los que ven aquí en la pantalla, que luego también veremos cómo se han hecho estudios demostrando que es así. De todos ellos, los que más nos importan por su frecuencia o bien por su gravedad son sobre todo los del ABO, KEL y también los del sistema RH. Existen diferentes formas de afectación fetal en esta enfermedad. Por un lado, es posible que haya afectación ya en el primer embarazo. ¿Esto cuándo pasa? Pues pasa cuando la enfermedad hemolítica se debe a una incompatibilidad ABO, que evidentemente ya en el primer embarazo puede pasar, o bien debido a una aloinmunización por transfusión, sobre todo en estos casos mujeres que ya están aloinmunizadas por transfusiones previas pueden desarrollar ya en el primer embarazo esta enfermedad. Y después existe otro tipo de enfermedad en la que la afectación siempre es a partir del segundo embarazo o sucesivos, y es cuando la aloinmunización se debe a hemorragia fetomaterna por antecedentes obstétricos. Como todos saben, la respuesta inmune humoral tiene una primera fase de respuesta inmune primaria, cuando nos ponemos en contacto por primera vez con un antígeno extraño. Esos anticuerpos son con título muy bajo y todavía no son eficaces, y cuando tenemos ya una segunda exposición aparece la respuesta inmune secundaria en la que ya se es más eficaz. ¿Qué factores influyen en la respuesta inmune materna a los antígenos fetales? Bueno, pues se sabe que el tipo de antígeno tiene muchísima importancia, se sabe que el antígeno RHD es el más inmunogénico, también la dosis del antígeno es crítica, cuanta más cantidad de antígeno mayor riesgo de la inmunización. La incompatibilidad ABO fetomaterna característicamente lo que hace es que protege a la madre de la aloinmunización. El patrón de expresión de antígenos RH del feto también tiene importancia. Se sabe que el patrón de expresión R2, R pequeña, tiene más cantidad de antígeno D. Y también, por supuesto, la capacidad de respuesta inmune de la madre. ¿Cuál sería la evolución de la importancia y la gravedad clínica de esta enfermedad? Bueno, esto la verdad es que al menos la enfermedad por anti-D ha evolucionado muchísimo desde los años 40. En los años 40 en el Reino Unido la mortalidad perinatal asociada a esta enfermedad era de un 10%, y se sabe que en el año 1969 se ha descrito que había 46 de cada 100.000 nacimientos con este tipo de enfermedad. En el año 1968 empieza la aplicación de la gamma-globulina anti-D posparto en las mujeres RHD negativo con recién nacidos de RHD positivo, y únicamente con esta acción hubo un descenso muy importante en los siguientes años. En 30 años se pasó de ese 46 de cada 100.000 a 1,6 de cada 100.000 nacimientos. Aún así, en el año 97 hubo una conferencia de consenso muy importante en Edimburgo, en donde se establecieron las bases de la profilaxis pre y postnatal, y se estableció la necesidad también de administrar la gamma-globulina durante la gestación, en la semana 28 de la gestación.
A pesar de todo ello, de todos estos avances, hoy en día se sabe que la enfermedad sigue existiendo y esto lo sabemos por las diferentes publicaciones que podemos ir leyendo en la literatura. Por ejemplo, este es un estudio publicado en una revista de transfusión en el año 2009, un grupo danés que hicieron un estudio retrospectivo de 7 años de 390 gestantes inmunizadas y aquí pueden observar que a pesar de que la mayoría de especificidades se relacionaban con el anti-D, también se encontraban anti-KEL, anti-E grande, anti-M, anti-C pequeña o anti-DAFIA, incluso a veces combinados. En este estudio se presentaron 130 casos de enfermedad hemolítica de recién nacido, las más severas cuando los anticuerpos estaban combinados y que algunos de los niños requirieron transfusión, exsanguinotransfusión, incluso transfusión intraútero. Ese otro estudio sueco, publicado en una revista de obstetricia, es un estudio de 14 años, de más de 78.000 partos, y ellos describen un índice de aluminización del 0,4% de las gestaciones, con anti-D siendo el primero de la lista, pero también con anti-DAFIA, con anti-C pequeña, anti-KEL, y 29 neonatos requirieron exsanguinotransfusión. En España, en nuestro país, realizamos un estudio en la comunidad catalana, en la provincia de Tarragona, estudiando en un periodo de 3 años a más de 8.000 mujeres la analítica posparto. De estas 8.400 mujeres detectamos casi un 2% de escrutinios positivos. De estos 42 casos se trataba de un anti-D pasivo, pero 121 mujeres, 1,42% de casos, estaban sensibilizadas con diferentes especificidades. Nosotros encontramos la mayoría de casos sensibilizaciones por anti-E grande y por anti-M, 21 casos de anti-M, aunque la mayoría eran afortunadamente de clase IgM. También estudiamos a los recién nacidos, de ellos 2,5% tenían una prueba directa de antiglobulina positiva, el 80% por incompatibilidad ABO, sin repercusión clínica, pero sí que encontramos 8, por ejemplo, casos por anti-D pasivo sin incidencias y 5 casos por anti-D, uno de ellos con un cuadro hemolítico moderado. También en España y más recientemente en el Hospital Valenciano La Fe, Hospital Universitario, también se han estudiado 27.000 gestantes, de las cuales se ha encontrado 0,63% de anticuerpos irregulares significativos y muchos de ellos, sobre todo anti-D, anti-KEL, anti-C pequeña, anti-E grande, también muchos anti-Ms y muchos combinados. Algunos niños también requirieron transfusiones y bueno, muchos de ellos incluso alguna muerte intraútero, así que bueno, también demostraron que la enfermedad la seguimos teniendo con nosotros. Y esto simplemente es un avance de un estudio que se está llevando a cabo en España, un estudio preliminar, intentando que vayamos a participar la mayoría de hospitales españoles. Estos son los primeros datos de la primera parte del estudio en 17 hospitales, con 422 gestantes, donde vemos que el principal implicado desde luego es el anti-D con un 32%, pero se sigue de cerca del KEL y del C pequeña. Estos tres constituyen más del 56% de casos. Está claro y estamos demostrando que esta enfermedad sigue existiendo a pesar de los avances. ¿Y por qué sigue existiendo? Bueno, pues hay muchos motivos. Por un lado, sabemos que no siempre se administra la gamma-globulina anti-D y no siempre a dosis suficiente. También sabemos que a veces se omite el control gestacional, sobre todo en las mujeres RhD positivo. Es como si solamente tuviéramos que hacer controles en las RhD negativo. Las RhD positivo también existen, hay que transmitirlo a los obstetras. Y también en nuestro país tenemos algunos casos de mujeres que vienen de otros países en los que no se ha hecho este control y quizá llegan ya al final del embarazo, en el momento del parto, y ya no podemos hacer nada para prevenir. También hay que tener en cuenta que hay enfermedad por diferentes especificidades, que no solo la enfermedad por anti-D tiene importancia, hemos dicho la incompatibilidad BO y otras especificidades, y también tener en cuenta que cada día se ve que hay mayor índice de transfusión en mujeres en edad fértil, que esto, como luego veremos, hay que cuidarlo. Y también, resumiendo, podemos decir que en muchos casos no se aplican los protocolos que están consensuados.
Bien, ¿cuál sería el papel del laboratorio de inmunohematología en el manejo de esta enfermedad? He dicho al principio que yo lo considero muy importante, creo que tenemos mucho que hacer y estamos haciendo, y por tanto en los próximos minutos voy a intentar explicar cuál es desde mi punto de vista lo que podemos hacer nosotros. Y podemos actuar tanto en el momento de la gestación como en el momento del posparto, cuando el niño ha nacido. Estas serían las estrategias que podemos llevar a cabo en los laboratorios de inmunohematología, tanto para la prevención como para el manejo de la enfermedad. En cuanto a la prevención, tenemos que empezar con una prevención primaria. ¿De qué estoy hablando? Pues con una prevención de la aloinmunización. Tenemos que intentar no aloinmunizar a nuestras mujeres en edad fértil. En segundo lugar, si ya no hemos podido evitar la inmunización, tenemos que realizar una prevención secundaria, tenemos que realizar la prevención de la afectación del feto. Y finalmente, si realmente este feto ya está afectado, ya hay enfermedad hemolítica, hay que también colaborar para el manejo tanto pre como postnatal. Hay que tener en cuenta también que esto no es un trabajo único de los laboratorios de inmunohematología, esto es un trabajo multidisciplinar, esto es un trabajo en equipo y por tanto tenemos que ir de la mano con los obstetras y con los pediatras para tener éxito al final en el manejo de esta situación. Bien, pues vamos a empezar a ver cómo realizamos la prevención primaria. Para la prevención primaria ya hemos dicho que se trata de evitar la aloinmunización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya hemos comentado antes que los motivos o las causas de aloinmunización en las mujeres pueden ser por embarazos previos o por transfusiones. Vale, entonces, en el caso de que queramos evitar la aloinmunización por hemorragias transplacentarias fetomaternas, aquí solamente podemos actuar evitando o previniendo la enfermedad hemolítica por anticuerpos anti-D, pero lo hemos de hacer porque es la más importante. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos administrando la gamma-globulina anti-D, como hemos dicho antes, durante la gestación, en la semana 28, en las mujeres RH negativo, por supuesto, y también en el posparto, y también en estas mujeres, cuidado, porque hay que dar también la gamma-globulina en casos de maniobras obstétricas y en casos de traumatismos abdominales que puedan haber producido una mayor hemorragia fetomaterna. En cuanto a evitar la inmunización por transfusión, ya hemos comentado también que la transfusión de hematíes siempre es de fenotipo distinto. Es imposible que podamos transfundir hematíes idénticos y por tanto toda transfusión conlleva un riesgo de aloinmunización. El RHD es el más inmunogénico, pero también tenemos otros sistemas de grupo sanguíneo que pueden producir aloinmunización importante. Por tanto, en España, nosotros en los servicios de transfusión tenemos unas estrategias para precisamente proteger a las mujeres en edad fértil para que no se aloinmunicen. La primera estrategia es que nunca podemos transfundir hematíes RHD positivo a mujeres en edad fértil RHD negativo. Nosotros tenemos protocolos para poder transfundir hematíes RHD positivo a pacientes RHD negativo en situaciones especiales de carencia. Pero esto sobre todo lo hacemos en varones o en mujeres que ya no están en edad fértil, pero nunca lo vamos a hacer en mujeres en edad fértil. La edad fértil para nosotros ahora está alrededor de los 50 años. Y en segundo lugar, a todas estas mujeres hasta los 50 años y siempre que sea posible por el tiempo que tenemos o por el stock, tenemos que respetar el fenotipo RH y KEL para evitar la inmunización frente a estos sistemas tan importantes. Se sabe y está publicado que la enfermedad hemolítica producida por anti-C pequeña y por anti-KEL, cuando el motivo de la inmunización ha sido transfusiones incompatibles, la enfermedad va a ser más severa. Y además está también clarísimamente publicado y demostrado y recomendado que intentemos respetar ese fenotipo KEL, ese fenotipo RH, al menos T pequeña, en las mujeres en edad fértil. Bueno, pues si ya no hemos sido capaces de producir esa prevención primaria y realmente la mujer se ha inmunizado, pues ahora tenemos que continuar realizando la prevención secundaria, realizando la prevención de la afectación fetal. ¿Cómo lo hacemos? Pues por un lado tenemos que detectar la aloinmunización, estudiarla bien, saber qué tipo de anticuerpo tenemos, si es o no clínicamente significativo,
y después, por supuesto, ir monitorizando la posible afectación fetal. Para ello, en España tenemos la suerte de disponer de un protocolo de diagnóstico y prevención de la enfermedad hemolítica del feto del recién nacido, multidisciplinar, consensuado por la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y por la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. Es del año 2008, pero es verdad que está plenamente vigente. Y os voy a resumir un poco qué nos dice este protocolo con este algoritmo. Lo que nos dice es que en todas las gestantes, en el primer trimestre de la gestación, hay que realizar un estudio del grupo sanguíneo ABO y RHD y realizar un escrutinio de anticuerpos irregulares, tanto en las mujeres de RHD positivo como en las mujeres RHD negativo. Y a partir de esta información vamos a ir viendo qué hacemos. Tener en cuenta que cuando estamos valorando los anticuerpos irregulares hay que saber que no todos tienen significado clínico. Hay algunos que no lo tienen, sobre todo los que son de clase IgM o los que no están presentes en el feto, y hay otros que sí que son clínicamente significativos, de los que ya hemos hablado antes. También tener en cuenta que ante una especificidad anti-D más C hay que descartar un posible anti-G, sobre todo para saber si realmente la mamá tiene o no tiene el anti-D y poder tomar decisiones en cuanto a la administración de la gamma-globulina. Y también, importantísimo, ante aquellos anticuerpos que puedan ser de clase IgG o IgM, hablo por ejemplo de los anti-M, hablo de los anti-E grandes fundamentalmente, hay que valorar la clase de inmunoglobulina, porque si es de clase IgM también podemos estar tranquilos de que no va a haber problemas. Bien, una vez hecho este primer estudio, hay que ir haciendo estudios posteriores, según nos va recomendando este algoritmo. En las gestantes RHD positivo que no están sensibilizadas, hay que repetir el escrutinio entre la semana 24 y 34 para detectar aloinmunizaciones tardías. En las gestantes RHD negativo no sensibilizadas, hay que repetir otra vez el estudio de anticuerpos antes de la semana 28 para también poder tomar la decisión de si hay que poner o no poner la gamma-globulina anti-D. Y no se aconseja repetir el control después de haber administrado la gamma-globulina. Y finalmente, en las gestantes sensibilizadas, aquí tenemos en la casilla esta de color rojo, tenemos un protocolo específico. Esto es muy importante porque el protocolo nos dice qué hacer cuando la gestante está sensibilizada. Y por supuesto hay que seguirlo a rajatabla porque nos ayuda mucho. Y aquí es donde tenemos que ir de la mano con los obstetras. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar el anticuerpo materno, titularlo, si hace falta hacer fenotipo paterno, hacerlo. Si tenemos la suerte de tener la técnica para valorar el genotipo RHD fetal en plasma de la madre, hacerlo también porque nos va a dar una información muy valiosa. Y si no, pues ir haciendo controles de título, por un lado, en nuestros laboratorios, y por otro lado, el obstetra tiene que ir valorando cómo son los datos de la ecodoppler, del pico sistólico de la arteria cerebral media, para saber cuál es el riesgo de anemia en el niño. Se sabe que esta valoración por ecodoppler está totalmente relacionada con la posibilidad de que el niño tenga anemia. Con estos datos, el título y el ecodoppler, vamos a ir valorando. ¿Cada cuánto tenemos que hacer controles? ¿Cuándo podemos finalizar? Si tenemos que hacer algún tipo de maniobra como una cordocentesis o incluso una transfusión intraútero. Es decir, que con todos estos datos podremos realizar un manejo adecuado de la posible afectación fetal. Pero ya os digo, siempre de la mano de nuestros compañeros. Bien, cuando hemos llegado ya al final de la gestación y se produce el parto, tenemos al recién nacido y ahí también, como digo, nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos cosas que hacer en 4 contextos. En primer lugar, tenemos que seguir haciendo la prevención primaria. En segundo lugar, tenemos que diagnosticar la enfermedad en el momento del posparto cuando no se ha podido diagnosticar durante la gestación. En tercer lugar, tenemos que confirmar esta enfermedad y ver la afectación fetal cuando ya la enfermedad se ha diagnosticado y se ha manejado, como hemos visto, durante la gestación. Y en cuarto lugar, como somos laboratorio de inmunohematología y estamos muchas veces en un servicio de transfusión, también tendremos que dar soporte transfusional en los niños que lo necesiten. Vamos a ir viendo poquito a poco cómo vamos a ir, qué vamos a ir haciendo en cada contexto. En cuanto a la prevención,
en el momento del posparto tenemos que realizar también la prevención primaria para evitar que la mamá se autoinmunice frente al anti-D, y para ello tenemos en este caso que administrar la gamma-globulina en las primeras horas del parto en algunas situaciones. Hay que hacer, por tanto, esa valoración de si hay que administrar o no la profilaxis anti-D posparto, y también podemos hacer una cuantificación de la hemorragia fetomaterna para poder ajustar la dosis de anti-D en los casos en que consideremos que es necesario. En el momento del parto, para poder realizar una valoración de la necesidad de la gamma-globulina, es importante que tengamos bien tipificados a la mamá y al niño en cuanto al RHD. Recordad que para la muestra materna, para estudiar a la mamá, necesitamos un reactivo anti-D que no detecte la variante parcial de 6. Es decir, que si la mamá tiene una variante parcial de 6, nosotros la detectemos como negativo, ¿vale? Y en estos casos de reacciones débiles o dudosas, mejor tratar a la gestante como RHD negativo hasta que se confirme el tipaje a todos los efectos. En cuanto a la muestra del niño, del recién nacido en este caso, que suele ser sangre de cordón, hay que realizar el tipaje RHD utilizando reactivos que sí detecten la variante parcial de 6. Nos interesa detectar cualquier pequeña cantidad de antígeno D en la muestra del niño. Y cuando tenemos dudas, en este caso hay que considerarlo como RHD positivo a todos los efectos, ¿no?, para poder administrar la profilaxis anti-D a la madre hasta poder acabar de hacer el estudio analítico del niño. Bien, con esta información, ¿cuál sería la guía para la administración de profilaxis anti-D posparto? Bien, pues cuando una mamá es RHD negativo y no tiene anticuerpos irregulares, y el niño es RHD positivo, perdón, aquí no tendría que salir una jeringa, tendría que salir una carita de un niño, disculpen, entonces sí que tendremos que administrar la gamma-globulina. Y en cambio, en las primeras 72 horas, por supuesto. Y en cambio, si el niño es RHD negativo, no hará falta, por supuesto, la gamma-globulina. En el caso de que la mamá sea RHD negativo, pero ya tenga anti-D, y el niño sea RHD positivo, habrá que valorar si ese anti-D de la mamá es un anti-D pasivo o inmune. Si el anti-D es pasivo debido a que ha recibido la profilaxis anti-D durante la gestación y todavía la estamos observando, aquí hay que repetir la dosis de gamma-globulina. Y en el caso de que sea un anticuerpo inmune, no hace falta repetir porque ya la mamá está inmunizada. Hemos llegado tarde para la prevención primaria. Durante el parto se sabe que se produce hemorragia fetomaterna, ya lo hemos dicho, pero en el 96% de los casos es menor a 1,5 mililitros. Y por tanto una dosis de 100 gammas de gamma-globulina anti-D nos puede cubrir hasta 4 mililitros. Por tanto, lo habitual es que no tengamos problemas. Pero es verdad que a veces se sospecha un mayor volumen de hemorragia y eso hace que haya un mayor riesgo de la inmunización. Por tanto, hay que plantearse si realmente vale la pena cuantificar la hemorragia para poder ajustar la dosis de gamma-globulina. Nosotros en España, dado que utilizamos dosis de 300 microgramos, no solemos hacer esta técnica porque ya vamos con mucha más cantidad de dosis de la necesaria, pero sí que en algunos países en los que utilizan dosis de 100, pues quizá sí que se planteen hacerlo en el caso de que consideren que es necesario. Bien, el segundo contexto donde tenemos algo que decir nosotros en el laboratorio es en el momento de diagnosticar la enfermedad cuando no se había sospechado durante la gestación. ¿Esto por qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar en casos, por ejemplo, de enfermedad por incompatibilidad ABO, que nosotros no lo sospechamos, pero en el momento del parto el niño tiene una prueba directa de antiglobulina o tiene un cuadro hemolítico. Hemos dicho que es raro, porque suele ser leve, pero a veces puede pasar. O bien gestantes no controladas que llegan al final de la gestación, o bien que los anticuerpos irregulares no los hemos sabido o podido detectar. En este caso, vamos a tener que hacer un diagnóstico posparto. La sospecha del cuadro hemolítico siempre va a venir desde el servicio de pediatría de neonatología, que nos van a solicitar una prueba directa de antiglobulina para poder confirmar o no el origen inmune de la hemólisis. Siempre esta prueba directa de antiglobulina tendrá que ir seguida de un test de elución. Y tendremos también, junto con la elución y estudiando también el suero del niño y la madre,
tendremos que estudiar realmente cuáles son estas especificidades, teniendo en cuenta que no todas son clínicamente significativas. El cuarto contexto en el que tenemos que trabajar es en la confirmación cuando ya teníamos la enfermedad diagnosticada y manejada durante la gestación. Tenemos que confirmar el diagnóstico en el posparto y sobre todo, el aspecto más importante es la evaluación del recién nacido. El recién nacido está afectado a pesar de todo lo que ha estado sucediendo en la gestación. El niño ha llegado a tener problemas. Bueno, pues para eso tendremos que hacer un estudio inmunohematológico del niño con una prueba directa de antiglobulina, un estudio de elución, fenotipo de los hematíes para ver si está el antígeno diana del anticuerpo materno, evaluar sobre todo el proceso hemolítico, clínico analítico y también valorar si requiere un soporte transfusional. Todo esto también tiene mucha importancia en todo esto, revisar bien la historia clínica de la madre, sobre todo cuando son madres que no las hemos controlado en nuestro centro. Y finalmente, el último contexto sería en aquellas situaciones en las que el niño necesita pruebas pretransfusionales, bien sea porque tiene una anemia muy severa y requiere transfusión de glóbulos rojos, o bien sea cuando lo que está aumentado es la bilirrubina y requiere de exsanguinotransfusión. Aquí tenemos también nosotros que trabajar. Bien, y ya visto un poco el repaso de lo que es el control, la prevención, el manejo de esta enfermedad, yo quisiera poner aquí sobre la mesa un tema que es controvertido, también lo es en nuestro país, y son las recomendaciones para el estudio de los recién nacidos en el posparto, para ver qué opinan ustedes. En muchos hospitales de España, en la gran mayoría, se realiza el siguiente protocolo cuando se produce un parto. A todas las madres se les repite el grupo ABO-RHD y se les vuelve a realizar un escrutinio de anticuerpos irregulares. Y a todos los recién nacidos se les realiza por primera vez el ABO-RHD y también se les realiza una prueba directa de antiglobulina a todos ellos. Bien, nosotros desde hace ya unos años nos estamos dando cuenta que no es necesario realizar todos estos tests, sobre todo el test de la prueba directa de antiglobulina a todos los recién nacidos, porque en realidad no es necesario. Por ejemplo, si nos planteamos a los adultos que ingresan en un hospital, no a todos los adultos ingresados se les realiza una prueba directa de antiglobulina, solamente se les realiza si la necesitamos. Por tanto, ¿creen ustedes que se tiene que continuar haciendo la prueba directa de antiglobulina a todos los recién nacidos o sería mejor únicamente realizarla cuando es necesario, es decir, cuando hay una sospecha de hemólisis? Bueno, pues dejo ahí la pregunta, me gustaría saber lo que opinan ustedes. Aquí en España, en la comunidad catalana, en Cataluña, sí que se ha conseguido esto. Ya saben que muchas veces las pruebas analíticas son muy difíciles de eliminar y sobre todo en un contexto del parto con más sensibilidad, pero si se explica bien y se argumenta bien el porqué, yo creo que se puede llegar a un consenso y únicamente utilizar esa prueba para los casos en que sea necesario. Bien, pues espero sus reflexiones si quieren hacerlo y les doy las gracias de verdad por haberme escuchado de nuevo. Espero que se haya quedado todo muy claro y hasta aquí pues acabo mi presentación. Un saludo.